Aquí tenemos un ejercicio de tiro parabólico. En este ejercicio nos piden encontrar las velocidades en X y en Y en cada segundo y también las posiciones en X y en Y en cada segundo. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las componentes rectangulares del vector de velocidad. En este caso mi velocidad es 30 metros por segundo y ese objeto es lanzado a 78.53 grados. Entonces el primer paso es sacar las componentes rectangulares de velocidad. Para sacar el componente en X tenemos vector en X es igual a vector por coseno del ángulo. Entonces el vector es 30, el vector de velocidad 30 metros por segundo, el ángulo es 78.53 grados, coseno es 78.53 y lo que me quede lo multiplico por 30 y me queda 5.96 metros por segundo. Se saca el componente en el eje Y, vector en Y es igual a vector por seno del ángulo. Entonces sustituyo el vector de velocidad, que son 30 metros por segundo, el ángulo 78.53, seno 78.53 y lo que me quede por 30 y me queda 29.4 metros sobre segundo. Entonces ahí lo que acabo de sacar es el componente en X y el componente en Y. En X sale con una velocidad de 29.4 metros por segundo y en Y sale con una velocidad de 5. Al revés. Sí. En X sale con una velocidad de 5.96 metros por segundo y en Y 29.4 metros por segundo. El siguiente paso es sacar las velocidades en X. X. Recordamos que en el eje X el objeto se comporta como si fuera movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa eso? Que la aceleración es cero, no existe aceleración, por lo tanto no hay un cambio de velocidad, la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, significa que no cambia. Entonces la velocidad en X siempre va a ser 5.96, la velocidad inicial no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Entonces yo aquí ya tengo la velocidad al primer segundo, va a ser 5.96, al segundo 2 va a ser 5.96, al segundo 3, 5.96, 5.96, en cada uno de los puntos es 5.96 y la velocidad final 5.96. ¿Por qué? Porque la velocidad en X no cambia. Entonces ese dato ya lo tenemos. Ahora nos vamos a sacar las velocidades en el eje Y. Mi fórmula es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Mi velocidad inicial aquí yo voy a utilizar la que saqué en Y, no la original. La original es 30 metros por segundo, pero como estoy en el eje Y, yo voy a utilizar la velocidad que saqué en el eje Y, es decir, 29.4 metros sobre segundo. Entonces esa es mi velocidad inicial. El valor de la gravedad es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, ahí este tiempo va a ir variando. Voy a hacerlo al primer segundo. Entonces hago esta parte de la ecuación. 1 por 9.8 me queda 9.8. Más por menos me queda menos. De velocidad inicial tengo 29.4 y entonces 29.4 menos 9.8 me queda 19.6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad en el segundo 1. Y así se va a hacer con todos los segundos. En lugar de poner aquí un segundo, voy a poner 2 segundos. Voy a poner 3 segundos. Y así me voy a ir con cada uno de los segundos. Eso para sacar las velocidades en el eje Y. Ahora me voy a las posiciones. También me piden encontrar las posiciones. Empiezo con el eje X. En el eje X mi fórmula es posición final es igual a la velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X yo la saqué y es de 5.96 metros sobre segundo.
y el tiempo yo lo voy a variar, en este caso va a ser 1 segundo. Entonces 5.96 por 1 me da 5.96. Y lo mismo voy a hacer con el segundo 2, 3, 4, 5 y 6. Para obtener la posición en el eje Y, mi ecuación es posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En esta ecuación yo ya sé que mi posición aquí al inicio es de 0 metros, la altura es de 0, entonces esa parte de la ecuación se elimina. Y me quedaría simplemente velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Mi velocidad inicial es Y, en Y es 29.4, el tiempo selecciono 1 segundo, gravedad menos 9.8, tiempo selecciono 1 segundo. Entonces 1 al cuadrado me queda 1 por 9.8, 9.8, entre 2 me queda 4.9. Y 29.4 por 1 me queda 29.4. Aquí tengo más por menos, menos por más, me queda menos. Y entonces 29.4 menos 4.9 me queda 24.5 metros. Esa es la posición en el primer segundo. Y lo mismo se va a hacer con el segundo número 2, con el segundo número 3, con el segundo número 4 y así nos vamos con cada uno de los segundos.